Bienvenidos. Esta noche, la historia de un héroe del pueblo, Simón Bolívar, nos acompañará hasta el sueño, un viaje lleno de poder, traición, soledad y verdades que llegaron demasiado tarde. Simón no aprendió a amar lentamente. Aprendió a amar como quien se lanza desde un precipicio sin mirar abajo. Porque quienes crecen con ausencias no construyen vínculos, se aferran. Tenía apenas 17 años cuando fue enviado a Europa, y fue allí, entre salones iluminados por candelabros, conversaciones llenas de máscaras y sonrisas educadas, donde conoció por primera vez algo parecido a la belleza que no estaba asociada al dolor. María Teresa Rodríguez del Toro no era una mujer extraordinaria para el mundo, pero lo fue para él, y eso es lo único que importa en las tragedias humanas. Ella no le hablaba como a un futuro héroe. Le hablaba como a un muchacho. Y para alguien que había crecido sintiéndose observado, evaluado, juzgado, esa simpleza era una forma de salvación. Se casaron rápido. Porque Simón no sabía esperar. Y durante un breve, peligrosamente breve periodo, creyó que el mundo, por fin, había dejado de ser una herida abierta. Pero el destino no estaba interesado en su felicidad. Regresaron a Caracas. Y allí, entre calor, mosquitos y un aire que parecía estancado, María Teresa enfermó. No hubo tiempo. No hubo milagro. No hubo segundas oportunidades. Murió. Y Simón no gritó. No lloró como se espera que lo haga un viudo. Se quedó quieto. Vacío. Como si algo dentro de él se hubiera roto de una forma que ya no podía repararse. Ese día, sin saberlo, murió el hombre privado. Nació el hombre histórico. Porque hay pérdidas que no se superan. Se transforman. Y Simón transformó su amor en juramento. En Roma, subió al monte sacro, y allí, frente a un cielo que no le respondió nada, juró que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta liberar a su patria del dominio español. Pero ese juramento no era político. Era existencial. Y esa diferencia es peligrosa. Porque cuando alguien convierte su trauma en misión, no hay límites. Simón Bolívar no tuvo la idea de cruzar los Andes como nacen las ideas románticas, entre sueños y esperanzas, sino como nacen las obsesiones, lentamente, como una infección que primero se confunde con cansancio, luego con inquietud, después con rabia, y finalmente con necesidad. Había perdido. Había sido derrotado. No una vez, sino varias. Había visto a sus ejércitos dispersarse, a sus aliados traicionarlo, a sus generales dudar, a sus hombres desertar, y lo más doloroso no era la derrota en sí, sino la sensación de que el mundo empezaba a acostumbrarse a su fracaso. Y para alguien como Bolívar, eso era insoportable. No soportaba la idea de convertirse en un nombre más en una lista de revolucionarios que lo intentaron y fallaron, de hombres bien intencionados que fueron aplastados por la realidad, por el imperio, por la historia. Eso lo aterraba más que la muerte. En las noches, mientras fingía dormir, su mente trabajaba sin descanso, reconstruyendo mapas, imaginando rutas, pensando en lo impensable, porque cuando alguien se siente acorralado, deja de buscar soluciones posibles y empieza a buscar soluciones absolutas. Y fue entonces cuando la idea apareció. No como un plan. Como una locura. Cruzar los Andes. No por los caminos conocidos. No por las rutas comerciales. No por los pasos seguros. Sino por donde nadie cruzaba. Donde no había pueblos. Donde no había comida. Donde no había refugio. Porque nadie esperaba un ejército ahí. Cuando empezó a decirlo en voz alta, lo miraban en silencio. No porque fuera valiente. Sino porque era absurdo. Los Andes no eran una cordillera. Eran una muralla. Una muralla de frío, de niebla, de muerte. Los oficiales le dijeron que perdería a la mitad de sus hombres antes de ver al enemigo. Le dijeron que la artillería no sobreviviría. Que los caballos morirían. Que los soldados caerían como moscas.
que era una misión suicida. Y Bolívar escuchó todo eso. Y aún así, dijo que sí. Porque lo que no les decía era que, en el fondo, ya se sentía muerto. No literalmente. Existencialmente. Había perdido demasiadas cosas para temer perder una más. Y cuando un hombre deja de temer, se vuelve peligroso. Cuando comenzaron a subir, no parecía tan terrible. El verdadero horror siempre empieza con una mentira suave. El aire se volvió más delgado, como si el mundo estuviera retirando el oxígeno poco a poco, sin avisar, y los pulmones comenzaron a arder con cada respiración, no como un dolor agudo, sino como una quemadura lenta, constante, que no daba tregua. Los soldados no hablaban. No porque fueran valientes, sino porque no tenían fuerzas. Los labios se les agrietaban. Las manos se les entumecían. Los ojos se les hundían. Bolívar caminaba. No montaba. Caminaba. Porque sabía que si se separaba de ellos, aunque fuera simbólicamente, ya no podría volver. Y mientras avanzaban, empezó a darse cuenta de algo que nunca había sentido antes, ya no tenía control real sobre nada. No sobre el clima. No sobre los cuerpos. No sobre la muerte. Solo sobre la dirección. Y eso era todo. El frío no dolía. Destruía. Hombres que parecían sanos por la mañana, por la tarde ya no podían levantarse. No gritaban. No lloraban. Simplemente se quedaban atrás. Y nadie los iba a buscar. Bolívar los veía desaparecer. Uno por uno. Y no decía nada. Porque no había nada que decir. Ahí aprendió su lección más oscura, a seguir adelante incluso cuando el corazón pide detenerse. Y esa lección lo convertiría en leyenda. Y en monstruo. Cuando los primeros exploradores realistas llegaron corriendo a los cuarteles, con la ropa sucia, los ojos abiertos de par en par y la voz rota por el esfuerzo y el miedo, nadie entendió de inmediato lo que intentaban decir, porque había noticias que simplemente no encajaban dentro del marco de lo posible, y el cerebro humano, cuando recibe algo que no puede procesar, no lo analiza, lo rechaza. Decían que venían del norte. Decían que no habían seguido los caminos. Decían que habían cruzado las montañas. No por los pasos. No por las rutas. Por donde nadie cruzaba. Los oficiales españoles se miraron entre ellos con una mezcla de irritación y burla, porque la idea de que un ejército entero hubiera atravesado los Andes por aquellas zonas era tan absurda que parecía una mala broma, una exageración, una fantasía nacida del cansancio o del alcohol, y durante unos minutos, quizá horas, la posibilidad real de peligro fue descartada simplemente porque era demasiado humillante para ser aceptada. Los Andes no eran una barrera militar. Eran una certeza. Eran el tipo de obstáculo que no necesitaba vigilancia porque nadie, en su sano juicio, intentaría cruzarlo. Y ahí estaba el error. Cuando los primeros disparos resonaron en las avanzadas, cuando los primeros puestos cayeron sin entender de dónde venía el ataque, cuando comenzaron a llegar heridos que hablaban de hombres flacos, con uniformes rotos, con miradas que parecían haber visto cosas que no podían explicar, el desconcierto se convirtió en miedo, y el miedo, cuando no encuentra una forma clara, se convierte en pánico. No estaban preparados. No estratégicamente. No mentalmente. No simbólicamente. Porque lo que Bolívar había hecho no era solo una maniobra militar. Era una violación de las reglas no escritas de la guerra. Había atacado desde donde nadie podía imaginar un ataque. Había convertido lo imposible en realidad. Y eso es lo que realmente destruye ejércitos, no las balas, sino la pérdida de confianza en la lógica del mundo. Los soldados realistas luchaban, sí, pero lo hacían con una sensación nueva, incómoda, como si el suelo ya no fuera confiable, como si la realidad hubiera cambiado de forma sin avisarles, como si algo fundamental se hubiera roto, y ese tipo de quiebre no se repara con órdenes. Bolívar no avanzaba como un conquistador.
Avanzaba como una fuerza desatada. No porque fuera más numeroso. No porque estuviera mejor armado. Sino porque venía desde un lugar que nadie podía imaginar. Y cada batalla era menos un enfrentamiento entre dos ejércitos y más una confirmación de que el mundo había dejado de ser estable. Los pueblos caían no solo por estrategia, sino por desmoralización. Los oficiales comenzaban a dudar. Los soldados comenzaban a preguntarse si realmente estaban luchando contra hombres o contra algo distinto. Y ese rumor empezó a recorrer los campamentos, que Bolívar no era solo un general, que había cruzado donde nadie cruza, que sus hombres no sentían el frío como los demás, que habían visto cosas que los habían vuelto distintos. No era verdad. Pero funcionaba. Las batallas se volvieron rápidas, caóticas, cargadas de errores, porque el enemigo que pierde su marco mental pierde también su capacidad de cálculo, y Bolívar, sin decirlo, sin planearlo así desde el inicio, había descubierto una verdad brutal: la guerra no se gana solo con armas, se gana cuando destruyes la percepción de lo que es posible. Él mismo, sin embargo, no celebraba. Porque cada victoria venía acompañada de una lista de muertos que no tenía espacio en los discursos. Porque cada pueblo liberado era también un lugar lleno de viudas. Porque cada aplauso era una capa más que lo separaba de los hombres con los que había cruzado las montañas. Y algo dentro de él comenzaba a tensarse. Porque había hecho lo imposible. Y el mundo había respondido. Al principio no fueron discursos, ni canciones, ni relatos épicos, al principio fueron simples frases lanzadas al aire como si no tuvieran importancia, comentarios que no pretendían convertirse en historia pero que, sin saberlo, ya estaban comenzando a hacerlo, palabras que nacían en los mercados, en las cocinas, en los bordes de las fogatas, en los patios donde las mujeres lavaban ropa, en los caminos donde los arrieros se detenían a beber agua, y que se decían en voz baja no porque fueran secretas, sino porque aún no sabían que merecían ser gritadas. Decían que había salido de las montañas. No que las había cruzado. Que había salido de ellas. Como si las montañas lo hubieran parido. Decían que sus hombres no parecían normales, que tenían una forma distinta de mirar, como si ya no vieran el mundo de la misma manera que los demás, como si hubieran visto algo que no podía explicarse con palabras comunes, algo que los había cambiado por dentro, algo que los había vuelto más silenciosos, más duros, más lejanos. Decían que Bolívar no dormía como los otros hombres, que cuando cerraba los ojos no descansaba, sino que pensaba, que sus sueños no eran sueños sino planes, que había noches en las que se quedaba sentado, sin moverse, mirando la nada, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Alguien dijo que no sentía frío. Otro dijo que lo había visto caminar bajo la lluvia sin encogerse, como si su cuerpo no reaccionara igual que el de los demás. Alguien más dijo que había sobrevivido a enfermedades que mataban a otros. Y esas pequeñas exageraciones, que no parecían peligrosas, empezaron a juntarse como gotas de agua que, sin que nadie lo note, se convierten en un río. En los pueblos liberados, la gente no preguntaba qué había pasado. Preguntaba cómo había sido él. Cómo hablaba. Cómo miraba. Si era alto. Si era severo. Si era amable. Si sonreía. Y las respuestas nunca coincidían, pero eso no importaba, porque lo que estaban haciendo no era una descripción, sino una figura, algo que no necesitaba ser exacto para ser poderoso. En un pueblo dijeron que había comido con los soldados, sentado en el suelo, usando las manos, como uno más. En otro dijeron que jamás se sentaba con nadie, que siempre estaba de pie, observando. En otro dijeron que lloró al ver a los muertos. En otro dijeron que no derramaba lágrimas. Todas esas versiones se contradecían. Y todas sobrevivían. Porque los mitos no necesitan coherencia. Necesitan impacto. Las historias viajaban con los comerciantes, con los soldados, con los heridos, con los fugitivos, con los que huían y con los que volvían, y cada persona que las repetía las modificaba sin darse cuenta, no para mentir, sino para adaptarlas a lo que necesitaba creer.
Un hombre que había perdido a su hijo decía que Bolívar también había perdido todo, que luchaba porque no tenía nada más. Una mujer que había sido liberada decía que él tenía una mirada que no juzgaba. Un anciano decía que cuando pasaba, el ambiente se sentía distinto. Y así, lentamente, sin proclamaciones oficiales, sin himnos, sin estatuas, Bolívar comenzó a dejar de ser un hombre y a convertirse en un espacio donde cada quien depositaba su necesidad. Y él no lo sabía. No al principio. Cuando le llegaron los primeros rumores, se rió. Pensó que eran tonterías. Que la gente exagera. Que la gente siempre exagera. Pero luego comenzaron a mirarlo distinto. No como se mira a un jefe. No como se mira a un líder. Sino como se mira a algo que no se entiende del todo. Cuando entraba a un pueblo, el silencio no era respeto. Era atención. No lo interrumpían. No lo corregían. No lo contradecían. Y eso empezó a inquietarlo. Porque Bolívar siempre había vivido rodeado de voces. De opiniones. De discusiones. Y ahora había otra cosa. Una pausa. Una especie de espacio invisible que se abría a su alrededor. Un espacio que no era físico, sino simbólico. Los soldados jóvenes lo observaban como si él fuera una respuesta, no un hombre. Y eso, al principio, lo incomodaba. Intentó ser más normal. Más cercano. Más humano. Contaba anécdotas. Hacía bromas. Pero no funcionaba. Porque ya no lo escuchaban igual. Lo interpretaban. Cada palabra se convertía en algo más grande de lo que él pretendía. Si decía que la lucha sería larga, lo repetían como si fuera una profecía. Si decía que no había que confiar en los españoles, lo repetían como si fuera sabiduría ancestral. Si decía que estaban cansados, lo repetían como si fuera una lección. Y ahí empezó a sentir algo nuevo. No orgullo. No todavía. Una especie de alivio extraño. Porque cuando los demás creen que eres más fuerte de lo que eres, te permiten no explicar tus debilidades. Te permiten no dudar en público. Te permiten no romperte. Y él estaba cansado de romperse. Los rumores crecían. Se aceleraban. Saltaron de los pueblos a las ciudades. De las ciudades a los campamentos. De los campamentos a las casas. Ya no eran historias. Eran versiones. Alguien juró que había cruzado las montañas enfermo. Alguien juró que había cargado a un soldado moribundo durante horas. Alguien juró que lo había visto quedarse despierto 3 noches seguidas. Nadie sabía si era verdad. Pero todos querían que lo fuera. Y ese deseo colectivo empezó a empujarlo. Porque cuando un pueblo necesita que seas algo, resistirte se vuelve agotador. Bolívar comenzó a notar que, si mostraba cansancio, la gente se desanimaba. Que, si dudaba en público, los demás se desorientaban. Que, si se mostraba humano, algo se rompía en ellos. Y entonces, muy lentamente, casi sin darse cuenta, empezó a comportarse como lo que decían que era. No porque creyera en ello, sino porque funcionaba. Y eso fue el comienzo real de su soledad. Una vez que la figura de Bolívar dejó de pertenecerle por completo, una vez que empezó a sentir que ya no se movía solo por voluntad propia sino también por la inercia de lo que los demás necesitaban que fuera, comenzó a experimentar una forma nueva de cansancio, una que no tenía que ver con el cuerpo sino con la mente, con esa sensación persistente de estar siempre observado, incluso cuando estaba solo, incluso cuando nadie lo miraba realmente, como si su imagen se hubiera instalado en algún lugar invisible desde el cual lo juzgaba constantemente. Ya no podía caminar sin preguntarse cómo lo verían. Ya no podía hablar sin pensar cómo sería interpretado. Ya no podía dudar sin sentir que estaba fallando a algo que ya no sabía definir. Y eso empezó a endurecerlo. No de manera inmediata, no con brutalidad abierta, sino con una rigidez interna,
casi imperceptible al principio, como cuando un músculo se tensa tanto tiempo que termina olvidando cómo relajarse, y así, poco a poco, empezó a responder con menos paciencia, a escuchar con menos disposición, a decidir con menos consulta, no porque creyera que los demás no importaban, sino porque había empezado a sentir que la responsabilidad final siempre recaía sobre él. Y esa sensación era intoxicante. Porque no era orgullo. Era peso. Un peso que, paradójicamente, lo hacía sentirse indispensable. Las discusiones con sus generales ya no eran intercambios, sino fricciones, y cada vez que alguien dudaba de una orden, Bolívar no lo sentía como una diferencia de opinión, sino como una amenaza a la coherencia de todo aquello que se había construido alrededor de su figura, como si una grieta pequeña pudiera expandirse hasta romper la estructura completa. Empezó a preferir la obediencia a la conversación. No porque despreciara a los demás, sino porque estaba cansado de sostener la duda. Y ese cambio, tan sutil que nadie podía señalarlo con claridad, fue el inicio de algo más grande. Porque cuando un hombre deja de tolerar la incertidumbre, empieza a necesitar control. No control político. Control existencial. Necesitaba que las cosas fueran claras. Que las órdenes se cumplieran. Que los tiempos se respetaran. Que las voluntades se alinearan. No por crueldad. Por agotamiento. Pero el mundo no funciona así. Y cuando el mundo no se alinea, quien necesita que lo haga empieza a forzarlo. Con el paso del tiempo, Bolívar comenzó a darse cuenta de que ya no era simplemente un hombre que tomaba decisiones difíciles, sino alguien que sentía que debía tomarlas incluso cuando nadie se lo pedía explícitamente, como si el mundo, de algún modo impreciso pero constante, le hubiera asignado el papel de último recurso, de conciencia final, de árbitro silencioso, y esa sensación, que al principio parecía una carga inevitable, empezó poco a poco a transformarse en una justificación, en una estructura interna que le permitía explicarse a sí mismo por qué su palabra debía pesar más que las demás, por qué su intuición debía imponerse, por qué sus dudas eran más legítimas que las de otros. No fue un cambio repentino, ni un quiebre visible, sino una acumulación de pequeños gestos, de respuestas cada vez menos abiertas, de miradas cada vez más breves, de silencios que ya no eran espacios de reflexión compartida sino momentos en los que él mismo cerraba el diálogo antes de que comenzara, convencido de que nadie más podía cargar con la complejidad que él percibía, con la cantidad de variables, con el peso de las consecuencias, con la responsabilidad que, según él, los demás subestimaban. Así empezó a preferir la eficiencia a la deliberación, la claridad a la discusión, la obediencia a la conversación, no porque despreciara a los otros, sino porque había comenzado a asociar la duda ajena con el riesgo, la vacilación con el desastre, el desacuerdo con la posibilidad de que todo se desmoronara, y esa asociación, tan íntima como invisible, lo fue empujando hacia una forma de pensamiento en la que la diversidad de voces dejaba de ser riqueza para convertirse en amenaza. Cuando alguien cuestionaba una orden, ya no lo escuchaba como una opinión distinta, sino como un obstáculo, como una interrupción del movimiento que él sentía necesario, como una resistencia que había que atravesar, y aunque nunca lo admitía en voz alta, empezaba a experimentar una irritación nueva, una tensión interna que no provenía del ego, sino de la sensación de que cada desacuerdo era un lujo que no podían permitirse, de que el tiempo no alcanzaba para convencer, para explicar, para dialogar, porque el mundo, según su percepción, siempre estaba al borde de un colapso. Y en esa percepción había algo profundamente humano, pero también profundamente peligroso. Porque cuando un hombre empieza a sentir que el desastre es inminente, que todo pende de un hilo, que cualquier desviación puede ser fatal, comienza a construir su identidad alrededor de la idea de necesidad. Y una vez que alguien se vuelve necesario para sí mismo, ya no puede imaginar un mundo donde su voz no sea central. Bolívar comenzó a pensar menos en términos de elección y más en términos de deber, no un deber impuesto desde fuera, sino uno que él mismo se adjudicaba, y esa autoasignación, que parecía noble,
Empezó a transformarse lentamente en un permiso interior para endurecerse, para cerrarse, para priorizar el resultado por encima del proceso, la victoria por encima del costo, la estabilidad por encima de las personas. Y todo esto ocurría sin que él se sintiera cruel, sin que se reconociera como autoritario, sin que pudiera nombrar lo que estaba pasando, porque su mente seguía funcionando bajo una lógica que le parecía impecable. Si yo no sostengo esto, nadie lo hará. Si yo no decido, nadie podrá. Si yo no avanzo, todo se detiene. Ese pensamiento no lo hacía sentirse poderoso. Lo hacía sentirse atrapado. Pero en esa trampa había algo que comenzaba a parecerle inevitable. Con el tiempo, y sin que hubiera un momento claro en el que esto ocurriera, Bolívar comenzó a tomar decisiones que ya no nacían de la necesidad inmediata ni de la urgencia de la guerra, sino de una forma más abstracta de pensamiento, una que se alimentaba de la idea de estabilidad, de control, de previsión, como si el futuro pudiera ser diseñado desde una mesa, como si los pueblos fueran piezas que podían acomodarse sin resistencia, y fue ahí donde empezó a separarse, no de sus enemigos, sino de los suyos. Porque los primeros en notarlo no fueron los españoles. Fueron los que lo habían seguido. Los que habían cruzado montañas. Los que habían dormido en el suelo. Los que habían compartido el hambre. Los que habían creído. Cuando Bolívar decidió centralizar decisiones que antes eran colectivas, justificándolo con la necesidad de evitar el caos, de acelerar procesos, de impedir errores, muchos lo aceptaron al principio, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque aún confiaban en él, porque pensaban que si él lo decía debía haber una razón más grande, algo que ellos no alcanzaban a ver. Pero esa confianza comenzó a tensarse. Porque las órdenes ya no sonaban como estrategias. Sonaban como imposiciones. Y las imposiciones, incluso cuando vienen de alguien amado, dejan una marca distinta. En algunos pueblos, comenzó a intervenir directamente en asuntos que antes se resolvían de manera local, cambiando autoridades, reestructurando liderazgos, imponiendo figuras que él consideraba más funcionales, más eficientes, más alineadas con su visión, sin darse cuenta de que, al hacerlo, estaba reemplazando la autonomía por obediencia y la participación por administración. Él lo veía como organización. Ellos lo empezaron a sentir como invasión. No lo decían en voz alta. No todavía. Pero las miradas ya no eran las mismas. Antes, cuando Bolívar entraba, la gente se acercaba. Ahora, la gente observaba. Antes, lo rodeaban. Ahora, se abrían espacios. Antes, había preguntas cargadas de entusiasmo. Ahora, había silencios cargados de cautela. Y lo más peligroso fue que él no interpretó eso como distancia, sino como respeto. Ese fue su primer gran error. Porque el respeto nace del reconocimiento, pero el silencio nace del temor a hablar. Y él confundió uno con el otro. Las primeras decisiones claramente cuestionadas llegaron cuando empezó a priorizar la estabilidad política por encima de las realidades humanas, desplazando comunidades enteras para asegurar rutas, imponiendo impuestos que justificaba como necesarios para el futuro, pero que para muchos significaban hambre inmediata, reorganizando territorios como si fueran mapas y no hogares. Cuando la gente comenzó a murmurar, no con odio, sino con confusión, él escuchó esas voces como ruido. No como advertencia. Y cuando algunos de sus antiguos aliados se atrevieron a confrontarlo, no con desafío, sino con preocupación, él lo interpretó como deslealtad, no porque realmente creyera que lo traicionaban, sino porque su mente ya estaba organizada alrededor de una lógica donde todo desacuerdo era una grieta potencial. Ahí empezó el quiebre. Porque ya no escuchaba para comprender. Escuchaba para evaluar riesgos. Y cuando uno escucha así, deja de oír personas y empieza a oír amenazas. Los hombres que habían marchado con él comenzaron a sentirse extraños a su lado, como si compartieran recuerdos pero no presente, como si Bolívar ya no habitara el mismo plano que ellos, como si se moviera dentro de una dimensión donde las emociones eran secundarias y las consecuencias se medían en números, no en rostros. Y él,
por primera vez, empezó a notar que lo miraban distinto. Con reserva. Y esa reserva lo irritaba. Porque él había construido su identidad alrededor de la idea de ser necesario, y cuando los necesarios empiezan a ser cuestionados, no saben dónde pararse. Las primeras decisiones que encendieron el malestar no llegaron envueltas en violencia explícita, ni en castigos espectaculares, ni en discursos que anunciaran un cambio radical, sino en documentos, en órdenes escritas con un lenguaje pulcro, aparentemente racional, justificadas en nombre del progreso, de la unidad, de la estabilidad futura, pero que para quienes las recibían no eran ideas, sino hechos concretos que alteraban sus vidas de maneras que nadie les había preguntado si estaban dispuestos a aceptar. Fue cuando comenzaron a trasladar comunidades enteras para asegurar rutas militares, cuando familias que habían vivido generaciones en los mismos terrenos fueron obligadas a marcharse sin comprender por qué su sacrificio era necesario, cuando mercados tradicionales fueron reorganizados sin consultar a quienes dependían de ellos para sobrevivir, cuando impuestos nuevos aparecieron de la noche a la mañana, no como una negociación, sino como una imposición, y todo eso empezó a sentirse no como una reorganización, sino como una intrusión. Al principio, la gente no se rebeló. Preguntó. Y eso es importante. Porque el pueblo no estalla de inmediato, primero intenta entender, primero intenta confiar, primero intenta encontrar una lógica que no duela tanto. Se acercaban a los oficiales, a los administradores, a los intermediarios, preguntando por qué tenían que irse, por qué ahora, por qué de esa manera, por qué sin explicación, por qué sin alternativas, por qué sin tiempo, por qué sin respeto, y las respuestas eran vagas, llenas de términos abstractos, de promesas futuras, de palabras grandes que no servían para alimentar hijos ni para sostener casas. Y ahí comenzó la grieta. Porque cuando alguien pierde algo concreto a cambio de algo que no puede tocar, empieza a sentir que lo están usando. Las quejas comenzaron a circular primero en espacios íntimos, en las cocinas, en las filas del agua, en las esquinas, en los caminos, pero poco a poco se hicieron más audibles, más estructuradas, más cargadas de una emoción que ya no era confusión, sino indignación, y esa indignación no estaba dirigida contra España, sino contra quien había prometido que las cosas serían distintas. Bolívar empezó a recibir informes. No de rebeliones. De molestias. Y ese fue su segundo gran error. Porque trató el malestar como una incomodidad pasajera, como un ruido inevitable, como una resistencia al cambio que se resolvería sola, y en lugar de detenerse, de escuchar, de ajustar, de explicar con humanidad, respondió con más orden, más estructura, más distancia, más formalidad, como si el problema fuera de comunicación y no de experiencia. Y la gente lo sintió. No como estrategia. Como desprecio. Cuando comenzaron las primeras protestas abiertas, no eran multitudes furiosas, sino grupos pequeños, desorganizados, torpes incluso, personas que no sabían protestar porque nunca habían tenido que hacerlo, personas que todavía dudaban, que todavía querían creer que alguien escucharía, que todavía pensaban que esto podía arreglarse hablando. Pero Bolívar no los vio así. Los vio como interrupciones. Como obstáculos. Como desviaciones. Y ordenó dispersarlos. No con sangre. Todavía. Con presencia. Con autoridad. Con advertencias. Y ese gesto, aparentemente menor, fue el momento exacto en el que algo se rompió. Porque el pueblo entiende muchas cosas, pero hay una que no perdona, que quien decía representarlo ahora lo trate como un problema. Las personas comenzaron a decir su nombre de otra manera. No con odio. Con una mezcla de decepción y incredulidad. Como cuando uno repite el nombre de alguien que amaba y no entiende cómo se convirtió en otra cosa. Las conversaciones ya no eran sobre lo que Bolívar haría. Eran sobre lo que Bolívar estaba haciendo. Y esa diferencia es fundamental. Porque ahí deja de ser esperanza y empieza a ser objeto de juicio. Los hombres que habían marchado con él comenzaron a sentirse incómodos al verlo desde lejos, no porque ya no lo respetaran,
sino porque ya no sabían cómo mirarlo, porque su presencia ya no traía alivio, sino tensión, porque su figura ya no prometía protección, sino decisiones que no podían discutir. Y Bolívar, al percibir ese cambio, no se ablandó. Se cerró. Se volvió más preciso. Más frío. Más funcional. Como si pudiera corregir la emoción con método. Pero la emoción no obedece. Y cuando se intenta forzar, estalla. La primera vez que el pueblo habló de verdad, no lo hizo en cartas, ni en reuniones privadas, ni en murmullos escondidos detrás de puertas cerradas, sino en una plaza abierta, bajo el sol, frente a testigos, con voces que ya no temblaban por miedo sino por una mezcla de furia contenida y decepción acumulada, y ese día, cuando los nombres dejaron de pronunciarse con cuidado y comenzaron a decirse en voz alta, cuando las preguntas dejaron de ser tímidas y se transformaron en reclamos, cuando los cuerpos dejaron de moverse con prudencia y empezaron a juntarse unos contra otros como si la cercanía fuera una forma de protección, Bolívar no se encontró con un motín, sino con algo mucho más difícil de enfrentar, una multitud que todavía quería creer, pero que ya no estaba dispuesta a obedecer en silencio. Los gritos no pedían sangre, pedían explicaciones, pedían respuestas, pedían que alguien mirara a los ojos a quienes estaban siendo desplazados, empobrecidos, reorganizados como si fueran números, y esa energía, que no era aún destructiva sino desesperada, tenía algo de súplica y algo de acusación, una mezcla incómoda que no buscaba derrocarlo, sino hacerlo escuchar, y sin embargo, cuando Bolívar fue informado de lo que estaba ocurriendo, no lo interpretó como una llamada, sino como una amenaza. Porque ya no estaba acostumbrado a que lo interpelaran. Porque ya no estaba habituado a que lo contradijeran en público. Porque su mente, organizada alrededor de la necesidad de control, había comenzado a leer cualquier desorden como peligro, cualquier emoción colectiva como caos, cualquier desacuerdo como desestabilización, y así, sin detenerse a pensar en la proporción, sin medir el tono, sin preguntarse qué estaba realmente en juego, respondió con una fuerza que no correspondía al nivel de la protesta, sino al nivel de su propio miedo a perder el eje de todo aquello que había construido. Envió soldados. No para escuchar. Para imponer. Y esa decisión, que en su mente era preventiva, en los cuerpos de la gente fue vivida como un golpe directo. No porque hubiera violencia inmediata, sino porque la presencia armada en un espacio donde había voces, no armas, convirtió la discusión en intimidación, y cuando alguien levantó la voz, no para atacar, sino para insistir, fue empujado, y cuando otro quiso interponerse, fue reducido, y cuando una mujer comenzó a llorar y a gritar que no estaban pidiendo guerra, sino dignidad, el sonido metálico de las armas hizo que su voz se sintiera pequeña, inútil, reemplazable. Y ahí ocurrió algo irreversible. Porque el pueblo no olvida el momento en que se da cuenta de que ya no está hablando con alguien que lo representa, sino con alguien que lo gestiona. Los gritos cambiaron. Ya no eran preguntas. Eran acusaciones. Y cuando Bolívar escuchó esos sonidos desde lejos, no oyó dolor. Oyó desafío. Y respondió como quien responde a un enemigo. Ordenó arrestos. No masivos. Selectivos. Precisos. Personas visibles. Personas que hablaban. Personas que organizaban. Personas que preguntaban demasiado. Y esa precisión fue peor que la brutalidad. Porque el pueblo entendió el mensaje. No era una represión. Era una advertencia. Bolívar justificó todo con palabras grandes, estabilidad, unidad, futuro, nación, y esas palabras, que antes habían encendido corazones, ahora empezaban a sonar huecas, como si ya no tocaran la piel, como si se quedaran flotando en el aire sin encontrar dónde apoyarse, mientras los cuerpos eran empujados, las familias separadas, los hombres llevados sin saber cuándo volverían, y la plaza, que había comenzado como un espacio de voz, terminó convertida en un espacio de silencio. No un silencio tranquilo. Un silencio tenso. Un silencio que no nace de la calma, sino del aprendizaje. Porque el pueblo aprende rápido cuando hablar cuesta.
Y ese día aprendió. Y Bolívar, sin darse cuenta, también. Aprendió que podía. Aprendió que funcionaba. Aprendió que imponer era más rápido que convencer. Y ese aprendizaje, más que cualquier victoria, fue el que lo cambió para siempre. La primera vez que la palabra libertad fue pronunciada junto a la palabra ejecución, nadie entendió del todo lo que estaba ocurriendo, porque durante años esas dos ideas habían vivido en extremos opuestos del pensamiento, una asociada a la esperanza, a la apertura, al futuro, y la otra al castigo, al miedo, a la clausura, y sin embargo, cuando Bolívar firmó el decreto que más tarde sería recordado como la guerra a muerte, lo hizo convencirse a sí mismo de que no estaba contradiciendo su causa, sino radicalizándola, llevándola a un punto donde ya no había medias tintas, donde el mundo se dividía de manera brutal entre quienes pertenecían y quienes no, entre quienes merecían vivir y quienes se habían ganado su propia condena por no haber elegido el lado correcto de la historia. Para él, aquello no era crueldad. Era limpieza. Era simplificación. Era una forma desesperada de volver manejable una realidad que se le había vuelto inmanejable. Pero para el pueblo, que no leía manifiestos sino consecuencias, aquello fue la primera vez que el miedo cambió de rostro, porque hasta entonces el terror había tenido acento extranjero, uniforme enemigo, bandera ajena, y ahora comenzaba a hablar con la misma voz que había prometido protegerlos, y eso producía una confusión profunda, una herida que no se podía explicar con consignas. Las ejecuciones no llegaron como espectáculos, sino como rumores densos que se filtraban por las calles, como relatos entrecortados que nadie quería repetir del todo, como frases que comenzaban con un dicen que, y terminaban en silencio, porque había algo casi indecible en la idea de que hombres que habían compartido campamentos, comidas, marchas, ahora eran llevados a patios cerrados, alineados frente a muros anónimos, reducidos a nombres leídos en voz alta, despojados de toda complejidad, de toda historia, de toda contradicción, para convertirse en advertencias. Cuando Manuel Piar fue ejecutado, no fue solo un general el que cayó, fue una pregunta la que murió con él, porque su crimen no había sido traicionar en el sentido clásico, sino pensar distinto, hablar distinto, incomodar, y eso sembró una inquietud que nadie se atrevía a formular abiertamente, pero que todos comenzaban a sentir, como una presión en el pecho que no se iba, si alguien como él podía desaparecer así, ¿qué seguridad tenía cualquiera? Bolívar asistió al proceso con una frialdad que él mismo no reconocía como tal, porque en su mente todo estaba organizado alrededor de una lógica implacable en la que el orden debía preceder a la justicia, la unidad a la pluralidad, la estabilidad a la conversación, y cada vez que alguien era llevado al cadalso, él no veía un cuerpo, sino un problema resuelto, una variable eliminada, un riesgo reducido, como si el mundo pudiera purificarse a base de ausencias. Pero el pueblo no ve variables. Ve rostros. Ve hijos. Ve padres. Y así, poco a poco, la palabra libertador empezó a sonar extraña en algunas bocas, no como una acusación abierta, sino como una pregunta incómoda, una palabra que ya no encajaba del todo con lo que se estaba viendo, con lo que se estaba escuchando, con lo que se estaba perdiendo. El punto de no retorno, sin embargo, llegó la noche en que alguien decidió que ya no bastaba con hablar, que ya no bastaba con quejarse, que ya no bastaba con murmurar, y organizó lo impensable, eliminarlo. El intento de asesinato no fue grandioso, no fue épico, no fue cinematográfico, fue torpe, caótico, nervioso, lleno de errores, como lo son casi todos los actos nacidos de la desesperación, y sin embargo, cuando Bolívar fue despertado a la fuerza, cuando los pasos resonaron en los pasillos, cuando las voces se cruzaron en susurros tensos, cuando las sombras comenzaron a moverse de una manera que no correspondía a la normalidad, su cuerpo reaccionó antes que su mente, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el futuro, no pensó en la nación, no pensó en la historia, sino en su propia muerte, tan concreta, tan física, tan cercana. Fue Manuel a quien lo salvó. No con discursos. Con acción. Con decisión. Con un empujón. Con una orden. Con una urgencia que no permitía dudas.
Lo sacó por una ventana, lo hizo desaparecer en la oscuridad, lo convirtió en un cuerpo que huye, no en un símbolo, y esa humillación, ese descenso abrupto de lo mítico a lo animal, de lo histórico a lo puramente instintivo, marcó algo que nunca sanaría del todo. Cuando regresó, no regresó agradecido. Regresó herido. No en el cuerpo. En la percepción. Porque ya no vio al pueblo como un conjunto de personas diversas, con dolores distintos y demandas complejas, sino como una masa potencialmente peligrosa, como una entidad que podía volverse contra él en cualquier momento, como algo que debía ser contenido, vigilado, anticipado, y esa noche, sin decirlo en voz alta, decidió que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Las ejecuciones aumentaron. Las detenciones se volvieron más rápidas. Las justificaciones más abstractas. Y cada vez que alguien era llevado, Bolívar se decía que era necesario, que era temporal, que era por el bien de algo más grande, pero en algún lugar que ya no sabía localizar, empezaba a sentir que se estaba quedando solo, no porque lo abandonaran, sino porque él mismo había comenzado a cerrar todas las puertas. Manuela entró en su vida con pasos rápidos, con la ropa arrugada por el movimiento, con el cabello siempre a medio ordenar, ocupando espacios sin medirlos, atravesando habitaciones sin anunciarse, hablando mientras caminaba, hablando mientras otros callaban, hablando incluso cuando nadie esperaba una voz, y muy pronto su presencia empezó a sentirse en los pasillos, en las mesas, en las reuniones, en los silencios, porque no se acomodaba, no se ajustaba, no se detenía, y ese desajuste, que al principio parecía una anécdota, comenzó a modificar la manera en que todos se movían alrededor de él. Manuela empezó a notarlo primero en los pasillos, en la manera en que los cuerpos ya no se detenían a conversar como antes, sino que atravesaban los espacios con trayectorias más rectas, más rápidas, más calculadas, como si cada movimiento tuviera que justificarse, como si el aire mismo se hubiera vuelto funcional, y ese cambio, que al principio parecía una simple reorganización, empezó a materializarse en mesas que se movían de lugar, en sillas que desaparecían, en mapas nuevos colgados donde antes había retratos, en listas clavadas con alfileres en las paredes, en nombres que dejaban de pronunciarse y otros que aparecían sin explicación. Ella entraba a las habitaciones y encontraba personas distintas, ocupando puestos que antes pertenecían a otros, hablando en tonos más bajos, midiendo las palabras, intercambiando miradas que ya no buscaban complicidad sino confirmación, y cuando preguntaba dónde estaba alguien, no recibía respuestas claras sino movimientos de hombros, silencios largos, excusas que no se sostenían, como si todos supieran algo que nadie quería decir en voz alta. Las noches empezaron a llenarse de pasos, de idas y vueltas, de documentos que viajaban de una mesa a otra, de manos que firmaban sin comentar, de sellos que caían como golpes pequeños pero definitivos. Y Bolívar aparecía y desaparecía en esos corredores como una figura que ya no se detenía, que ya no se sentaba, que ya no conversaba, que señalaba con la mano, que dictaba nombres, que corregía mapas, que ordenaba movimientos sin levantar la voz, sin mirar a nadie a los ojos, dejando detrás una estela de instrucciones que otros recogían como si fueran objetos frágiles. Manuela lo observaba desde los bordes, desde puertas entreabiertas, desde esquinas donde antes se sentaba sin pedir permiso, viendo cómo los rostros que antes eran familiares se volvían intercambiables, como las personas comenzaban a moverse con una cautela nueva, como los cuerpos ya no se relajaban en su presencia sino que se tensaban, como las conversaciones se interrumpían cuando él entraba, como las risas se apagaban, como los papeles se ordenaban con una prisa que no existía antes. Una tarde, sin anuncio, sin ceremonia, sin espacio para preguntas, comenzaron a llegar los decretos, primero como hojas sueltas, luego como paquetes, luego como carpetas que ocupaban mesas enteras, y en esos textos, que nadie leía completos pero todos obedecían, aparecían nuevas estructuras, nuevas funciones, nuevos rangos, nuevas cadenas de mando, y cada firma era una puerta que se cerraba detrás de otra. Las reuniones se redujeron a grupos cada vez más pequeños, las decisiones dejaron de circular, los mensajes empezaron a bajar en lugar de subir, los nombres dejaron de ser discutidos y comenzaron a ser designados,
Y ese movimiento, que no tenía un rostro visible, empezó a sentirse en la manera en que todos se acomodaban, como si el espacio se hubiera vuelto estrecho, como si ya no hubiera lugar para detenerse, para preguntar, para quedarse. Manuela intentó atravesar una de esas reuniones como siempre lo había hecho, empujando una puerta, caminando sin anunciarse, sentándose sin pedir permiso, pero esta vez encontró cuerpos que se interponían, miradas que no se sostenían, manos que se levantaban sin tocarla, voces que no decían no pero tampoco decían sí, y ese pequeño gesto, tan simple, tan cotidiano, fue suficiente para entender que los pasillos ya no eran suyos. Cuando finalmente se anunció la asunción de poderes extraordinarios, no hubo plaza llena, no hubo discursos largos, no hubo emoción, solo una lectura seca, precisa, medida, realizada en una sala cerrada donde nadie interrumpió, donde nadie preguntó, donde nadie aplaudió, y el texto pasó de mano en mano como un objeto que nadie quería sostener demasiado tiempo, pero que todos sabían que debía ser sostenido. Desde ese día, los espacios cambiaron de dueño, las habitaciones cambiaron de función, las personas cambiaron de lugar, los nombres comenzaron a borrarse, las agendas se llenaron de citas que nadie solicitaba, las puertas empezaron a cerrarse con más frecuencia, y el mundo alrededor de él se convirtió en una arquitectura de tránsito rápido, de permanencias cortas, de miradas breves. Manuela dejó de ser parte del centro sin que nadie la expulsara, sin que nadie lo dijera, sin que nadie lo explicara, y ese desplazamiento, tan silencioso como definitivo, ocurrió en los detalles, en las invitaciones que ya no llegaban, en las puertas que se cerraban antes de que ella alcanzara el marco, en los silencios que se volvían más largos cuando ella aparecía, en los pasos que se aceleraban. Bolívar ya no se detenía. Ella sí. Y ese fue el inicio de todo lo que vendría después. Después de que los poderes extraordinarios fueron asumidos y las estructuras comenzaron a cerrarse alrededor de su figura como una arquitectura cada vez más compacta, más vertical, más silenciosa, el tiempo dejó de sentirse como una sucesión de días y empezó a percibirse como una acumulación, como un peso que se iba depositando sobre los hombros, sobre los pasillos, sobre las miradas, porque gobernar ya no consistía en avanzar, sino en sostener, en impedir que todo se deshiciera, en corregir, en reajustar, en responder a fricciones constantes que no explotaban, pero tampoco desaparecían. Pasaron meses. Luego más. Y después nadie supo decir con precisión cuándo había pasado un año. Algunos comenzaron a irse sin despedirse. Otros pedían traslados. Otros aceptaban puestos lejanos. Otros simplemente desaparecían de los pasillos. No con conflicto. Con distancia. Con excusas. Con silencios. Y esa retirada, que no era abierta, que no era declarada, empezó a dejar espacios que se llenaban con personas más jóvenes, más obedientes, más intercambiables, menos memorables, hasta que el entorno de Bolívar se volvió un conjunto de rostros que no tenían historia con él, que no habían cruzado nada con él, que no compartían recuerdos, solo funciones. Las cartas comenzaron a llegar con menos frecuencia. Las respuestas tardaban más. Las promesas se alargaban. Las alianzas se volvían frágiles. Las discusiones se evitaban. Y sin que hubiera un evento puntual que pudiera señalarse, su posición empezó a transformarse, no en términos de título, sino de influencia real, porque cada vez más decisiones necesitaban negociación, cada vez más órdenes necesitaban repetición, cada vez más palabras necesitaban ser justificadas. Ya no bastaba con decir. Había que insistir. Y cuando alguien tiene que insistir, el poder ya está cambiando de forma. Se vio obligado a moverse. Primero por estrategia. Después por necesidad. Los viajes se volvieron más largos, más incómodos, más cargados, ya no como campañas, sino como desplazamientos que no tenían un destino claro, como si el mapa ya no ofreciera centros, solo bordes. Y en cada lugar al que llegaba, encontraba menos ecos de sí mismo, menos huellas, menos rastros de aquella presencia que había sido absoluta. Los rostros eran nuevos. Las miradas eran cortas.
Las conversaciones eran breves. Y el espacio que antes se abría ahora se cerraba lentamente, no con rechazo, sino con neutralidad, que es siempre más peligrosa. Porque la neutralidad no lucha. Deja pasar. Y así, sin una derrota clara, sin una caída visible, sin una escena espectacular, su posición se fue diluyendo, no como un golpe, sino como una erosión, como un desgaste continuo que nadie pudo señalar, pero todos podían sentir. Hasta que un día se dio cuenta de que estaba viajando sin rumbo definido. Hasta que un día notó que ya no esperaba nada concreto de ningún lugar. Hasta que un día comprendió que su nombre seguía siendo grande, pero su presencia ya no era necesaria. Y ese fue el comienzo real del final. Con el paso de los meses, cuando los desplazamientos ya no tenían la urgencia de antes y los caminos comenzaban a repetirse como si el mundo se hubiera reducido a una serie de rutas conocidas, Bolívar empezó a notar que su cuerpo no acompañaba la velocidad de su mente, que los trayectos se alargaban no por la distancia sino por el cansancio, que las noches se llenaban de una tos que no se iba, de un dolor sordo en el pecho que se desplazaba como un animal inquieto, de fiebres que aparecían sin anuncio y lo dejaban inmóvil durante horas, mirando techos ajenos, respirando con dificultad, escuchando conversaciones que ya no eran para él. Las personas que lo acompañaban comenzaron a organizar los días en función de su resistencia, no de sus planes, calculando paradas, buscando climas más suaves, retrasando salidas, ajustando recorridos. Y ese pequeño cambio, casi invisible, fue marcando el ritmo de todo lo demás, porque ya no se trataba de llegar, sino de poder levantarse, de poder sentarse, de poder mantenerse despierto durante una conversación completa. En algunas ciudades lo recibían con formalidad, con respeto aprendido, con gestos que parecían memorizados, pero ya no había urgencia, ya no había expectativa. Ya no había esa tensión antigua que anunciaba que algo importante estaba a punto de ocurrir, y él lo sentía en los tiempos muertos, en las horas vacías, en los silencios que nadie se apresuraba a llenar. Los viajes se hicieron más lentos. Las paradas más largas. Las noches más pesadas. Y poco a poco empezó a quedarse en las habitaciones incluso cuando todos los demás se movían, sentado cerca de ventanas, mirando sin ver del todo, con los papeles sobre la mesa sin tocarlos, con cartas abiertas que no terminaba de leer, con respuestas que ya no escribía. Cuando finalmente llegó a Santa Marta, no lo hizo como quien llega a un destino, sino como quien se detiene porque ya no puede seguir, y el calor se le instaló en el cuerpo como un peso constante, las sábanas se volvían húmedas, la respiración corta, las horas se confundían unas con otras, y los días pasaban sin dejar marcas claras. Algunas personas entraban y salían de la habitación con pasos cuidadosos, ajustando cosas pequeñas, acercando agua, acomodando almohadas, hablando en voz baja, y él los veía como si estuvieran a cierta distancia, como si ya no compartieran exactamente el mismo espacio. En ciertos momentos parecía querer decir algo, pero las palabras no se ordenaban, se quedaban suspendidas, se desarmaban antes de salir, y entonces volvía a cerrar los ojos, no para dormir, sino para descansar de estar despierto. Una mañana, el cuerpo ya no respondió. No hubo gesto final. No hubo frase. No hubo despedida. Solo un cambio imperceptible en la respiración, un silencio distinto, una quietud que nadie quiso nombrar de inmediato. Las personas que estaban allí tardaron en entenderlo. Tardaron en aceptarlo. Tardaron en moverse. Porque no sabían qué hacer con ese cuerpo que había sido tantas cosas para tantos. Lo prepararon. Lo cubrieron. Lo sacaron. Y el mundo siguió. Después de su muerte, el territorio que él había intentado mantener unido comenzó a moverse como una superficie agrietada que ya no soporta la presión interna, y en muy poco tiempo, casi con una rapidez que resultó insultante para quienes aún pronunciaban su nombre con cuidado, los antiguos acuerdos se aflojaron, las lealtades se desplazaron, las ambiciones locales se fortalecieron. Las fronteras empezaron a dibujarse no como líneas de organización sino como cicatrices, y aquella entidad frágil,
que había sido concebida como una sola nación, se fue fragmentando en cuerpos políticos independientes que ya no compartían proyectos sino memoria. Los hombres que habían prometido continuidad comenzaron a hablar de soberanía, los que habían hablado de unidad comenzaron a hablar de identidad, los que habían hablado de futuro comenzaron a hablar de propiedad, y así, sin un gran estallido, sin una guerra clara que pudiera señalarse como origen, el mapa empezó a multiplicarse, a separarse, a diferenciarse, y cada nueva frontera fue presentada como una solución, aunque para muchos se sentía como una amputación. Fue entonces cuando empezaron a reaparecer sus palabras. No en plazas. No en discursos. En papeles. En cuadernos. En cartas. En fragmentos guardados por personas que no sabían muy bien por qué los habían conservado. En esos textos, que durante años habían sido considerados exagerados, pesimistas, desmedidos, apareció una claridad que antes nadie había querido aceptar, porque Bolívar no había escrito como quien imagina, sino como quien ya ve, describiendo con una precisión inquietante cómo los intereses regionales terminarían por imponerse, cómo los caudillos locales reemplazarían la idea de nación por la idea de control, cómo los antiguos aliados comenzarían a mirarse con sospecha, como la palabra libertad se fragmentaría en significados incompatibles, como la unidad sería recordada como una ilusión, no como un proyecto. Sus diarios, leídos ahora sin la urgencia del presente, comenzaron a mostrar una voz distinta, menos épica, más cansada, más lúcida, más amarga, donde ya no hablaba como conductor de pueblo sino como alguien que veía cómo la estructura que había levantado con su propio cuerpo empezaba a resquebrajarse desde dentro, no por ataque externo, sino por la incapacidad de sostener unos otros que fuera más fuerte que los yo. En su testamento no había órdenes. Había advertencias. No había exigencias. Había tristeza. No había gloria. Había renuncia. Y esa renuncia, que antes había parecido debilidad, empezó a entenderse como una forma de conocimiento que nadie había querido escuchar mientras él respiraba. Con los años, cuando las nuevas repúblicas comenzaron a chocar entre sí, cuando los conflictos fronterizos se volvieron rutina, cuando los pactos se rompieron, cuando los discursos de unidad se convirtieron en nostalgia, su nombre regresó, no como símbolo, sino como pregunta, y esa pregunta no era que había hecho, sino que había visto. Los jóvenes que no lo habían conocido comenzaron a leerlo sin la carga de su presencia, sin el ruido de sus decisiones, sin la incomodidad de su autoridad, y en esos textos encontraron no a un héroe, sino a un hombre que había entendido demasiado pronto que los pueblos pueden liberarse de imperios, pero no siempre saben qué hacer con su libertad. Fue entonces cuando apareció la palabra que nadie había querido usar antes. Equivocación. No suya. De todos. Y esa palabra no fue pronunciada con rabia, sino con una especie de vergüenza tardía, con la conciencia de que muchas de sus decisiones más duras habían nacido de un intento desesperado por evitar exactamente lo que ahora estaba ocurriendo. Las estatuas comenzaron a levantarse después. Los homenajes llegaron después. Los nombres de las avenidas, de las plazas, de las instituciones aparecieron cuando ya no podía verlas, cuando ya no podía rechazarlas, cuando ya no podía corregirlas, y esa es siempre la ironía más cruel de la historia, que el reconocimiento suele llegar cuando ya no sirve para nada. Su figura se volvió más grande. Su voz más lejana. Su advertencia más clara. Y muchos, al leerlo, entendieron que no había sido un hombre que perdió el poder, sino un hombre que perdió la posibilidad de ser escuchado. Y eso fue, quizá, su derrota más profunda.